Queremos evaluar la integral de f. El gráfico de la función integrando se representa aquí en azul. Luego tenemos las líneas verticales, x es igual a 1 y x es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Cuáles son los límites de la integración? Y dado que la función integrando no es negativa durante este intervalo cerrado, el valor de esta integral de f será el área de la región sombreada. Para evaluar esto, comencemos factorizando el 10. Entonces podemos escribir esto como 10 veces. La integral de 1 dividido por 1 más x al cuadrado integrado con respecto a x de 1 a la raíz cuadrada de 2. A partir de aquí, analizando el integrando, necesitamos reconocer que usaremos esta fórmula de integración dada aquí, donde un cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto a es igual a 1. Y u al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y por lo tanto, u es igual a x. Y para asegurarnos de que no tenemos que realizar la sustitución u, también necesitamos encontrar de u. Bueno, el diferencial u o du es igual a dx, lo que indica que no tenemos que realizar la sustitución u. Entonces podemos seguir adelante y encontrar la antiderivada. Tendríamos 10 veces 1 dividido por a, pero a es 1, por lo que tendríamos 1 dividido por 1, que podemos dejar. Y luego tenemos arctangent de usted dividido por 1, que sería x dividido por 1, o simplemente x. Entonces ahora tendremos 10 veces. Cuando x es la raíz cuadrada 2 tenemos un arcotangente de la raíz cuadrada 2. Menos, cuando x es 1, tenemos un arcotangente. La raíz cuadrada 2 y la positiva son valores de función tangente, y estamos buscando los ángulos que tienen esos valores de función. Bueno, tener un valor de función tangente de raíz cuadrada 2 no da como resultado un buen ángulo de referencia. Entonces tendremos que usar la calculadora aquí para obtener una aproximación decimal. Pero tener un valor de función tangente de 1 debería recordarnos el ángulo, pi sobre 4 radianes. Entonces sabemos que esto será pi sobre 4 radianes. Ahora iremos a la calculadora. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que estamos en modo radianes. Entonces presione la tecla Mode. Observe que radian está resaltado, así que volveremos a la pantalla de inicio. Y luego para arcotangente, o tangente inversa, presionaremos secant tangente y luego raíz cuadrada 2. Entrar. Entonces el valor aproximado sería 0.95532. Y de nuevo, el arcotangente es pi sobre 4 radianes. Entonces tenemos 10 veces la cantidad 0.95532. Menos pi sobre 4 radianes. Lo que nos da un valor aproximado de 1.6992. ¿Cuál sería el área aproximada de la región sombreada? Espero que hayas encontrado esto útil.